teletrabajo hace posible que no nos desplacemos y podamos atender, por ejemplo, esas reuniones que tenemos importantes a través de una videoconferencia o a través de telepresencia, por ejemplo. Eso es lo que hace el teletrabajo, nos hace la vida más fácil, nos hace la vida más productiva y más competitiva. Nosotros decimos que el teletrabajo puede innovar y transformar su compañía. En efecto, nosotros vendemos el teletrabajo con 6 impactos muy importantes. El primero es que genera una movilidad sostenible en grandes ciudades como Bogotá y como Medellín. Por ejemplo, en Bogotá se realizan diariamente alrededor de 9 millones de desplazamientos, de los cuales el 45% son por motivos laborales. Estamos viendo cada vez que las ciudades son más inviables en temas de movilidad, de manera que el teletrabajo permite generar una movilidad más sostenible. Al no tener que desplazarnos a nuestros trabajos y poder trabajar desde la casa o poder teletrabajar desde los telecentros que tiene Medellín, que tiene una red bastante importante de telecentros, o desde un café internet o desde los mismos aeropuertos podemos hacer nuestras actividades. Pero no solamente puede transformar nuestras compañías, sino la vida de los empleados. Vemos que el teletrabajo permite que los empleados tengan una calidad de vida mucho más balanceada. Vemos que en Bogotá, por ejemplo, para darles un ejemplo, hay personas que viven afuera de la ciudad y se demoran 3 horas diarias para ir y volver de su trabajo. Si lo sumamos, son 60 horas al mes que pierden en desplazamientos y son tiempos muertos, son tiempos improductivos, que bien si podrían invertirse en más trabajo o podrían invertirse en asuntos familiares o de la vida personal, estando con los hijos, yendo al gimnasio y teniendo mejor calidad de vida. Pero para contarles o para que entiendan un poco, vamos a mostrarles un video pues que les va a mostrar cuáles son los diversos impactos del teletrabajo y les va a explicar un poco mejor qué significa el teletrabajo. Desplazarnos hasta nuestros trabajos. Desplazarnos hasta nuestros trabajos todos los días genera estrés, cansancio, tiempos muertos e improductivos durante los desplazamientos y hace que la movilidad en las ciudades sea cada vez más insostenible. Solo en Bogotá se realizan cerca de 7 millones de viajes diarios, de los cuales el 45% son por motivos laborales. Se estima que cada persona pierde hasta 3 horas diarias y cerca de 60 horas al mes de su vida. Gracias al desarrollo y despliegue de las TIC y a su uso efectivo en el sector productivo con ayuda de la innovación organizacional, esta realidad puede cambiar. Ahora, es posible llevar el trabajo a las personas en vez de que las personas tengan que ir al trabajo. Por eso, el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC y el Ministerio de Trabajo, en alianza con el sector privado, promueven la cultura del teletrabajo, que trae beneficios para todos. Teletrabajo por parte del Ministerio de... Respuesta para todos los empleados, sin importar dónde se encuentren cuando trabajen. Para las personas, mejor calidad de vida con flexibilidad horaria y planificación del propio trabajo. Optimización en tiempos de desplazamiento, ahorro y un mejor balance entre vida y trabajo. Y para nuestra sociedad, un gran impacto a través de la generación de empleo y autoempleo. Inclusión laboral de personas con discapacidad y madres cabeza de familia. Y una movilidad más eficiente en las ciudades, reduciendo el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. Casi 40 millones de personas alrededor del mundo teletrabajan con esta innovadora alternativa de organización laboral. Llevando el trabajo a las personas y no las personas al trabajo, Colombia teletrabaja. Bueno, y continuamos entonces con esta programación de la cuarta versión de LatinoCESD en Conexión 2.0. Recuerden que nos pueden ver a través de www.latinocesde.com, o si de pronto no encuentran ahí todavía el link, pueden meterse a nuestro fanpage en Facebook, en LatinoCESD 2013. Ahí nos encuentran a nosotros y pueden ver nuestra transmisión, o encuentran el link que los envía a Ustream y ahí pueden ver nuestro link. También, si ustedes desean, a través de sus dispositivos móviles pueden descargar la aplicación de Ustream y también nos buscan y pueden ver ahí justamente nuestra transmisión en directo. A continuación vamos entonces con la conferencia Teletrabajo, lo que ustedes están viendo en las imágenes ahí,
por parte de Daniel López Gil, que ya hemos dicho ahorita que él es asesor del despacho de la viceministra general del Ministerio TIC, y Heidi Balanta, que es profesional especializada de la Dirección de Derechos Fundamentales por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces los dejamos con esta conferencia y volvemos más adelante. Permite que no tengamos que desplazarnos y podamos teletrabajar desde diversos dispositivos, desde un smartphone, desde una tablet, desde un computador, y lo podemos hacer desde cualquier lugar. Las tecnologías nos permiten ese sentido de la movilidad hoy en día y la ubicuidad, por ejemplo. Podemos estar teletrabajando desde una cafetería, podemos estar teletrabajando desde un café internet, podemos estar teletrabajando desde un telecentro, y es que eso es lo que nos permite la tecnología, y un impacto bastante importante en las empresas al disminuirse los costos operativos. Por ejemplo, vemos que los costos de bienes raíces se disminuyen bastante. Ya no, digamos, las tendencias mundiales en temas de organización laboral, las grandes compañías ya no tienen que construir una oficina para cada uno de los 10 empleados que va a contratar, sino simplemente tiene que construir hacer un modelo rotativo, y esto pues permite disminuir costos bastante importantes. Mejora la calidad de la vida de los trabajadores, como ya les cuento, gracias a la tecnología. Gracias al rápido desarrollo de la industria TIC, el mercado ofrece múltiples soluciones a las necesidades de cada empresa. Existía el falso mito de que el teletrabajo solamente era para algunos sectores, para el sector de la tecnología, y es que el cuento del teletrabajo en Colombia hace pues bastante tiempo comenzó a implementarse. Digamos, es una rueda que se inventó en Estados Unidos hace mucho tiempo. En países europeos también han encontrado grandes resultados altamente satisfactorios, y en Colombia también ya lo teníamos, pero en empresas del sector de tecnologías, por su naturaleza de negocio, porque son empresas del sector de tecnología y eso es lo que hacen, vender tecnología para que sean más productivos, pero también por las políticas globales de compañías como IBM, por ejemplo, de compañías como Microsoft, de compañías como Cisco. Son entidades que desde hace mucho tiempo vienen teletrabajando, pero comenzamos a poner el teletrabajo en la agenda pública y en la agenda privada de las entidades desde el 2008, que el Congreso expidió la ley de teletrabajo, ley 1221 de 2008, fuimos uno de los países pioneros en la región a sacar una legislación de teletrabajo. Digamos, como han funcionado los otros países de la región, primero han generado alianzas público-privadas, primero han generado los modelos para que las compañías puedan teletrabajar y lanzado estrategias en el mercado de tecnologías. Nosotros iniciamos con la reglamentación porque un poco la cultura de los empresarios colombianos es que debemos estar apegados a la ley y queremos evitarnos cualquier tipo de inconveniente jurídico, inconvenientes con los sindicatos, inconvenientes con el nuevo Ministerio del Trabajo, que pues viene acompañándonos muy juiciosamente, liderando este plan estratégico, este plan maestro que se ha diseñado desde el Ministerio TIC y el Ministerio de Trabajo para promover la implementación del teletrabajo en Colombia. De manera que tuvimos la ley desde 2008 y el presidente de la República, junto con el ministro TIC y el ministro de Trabajo Rafael Pardo, expidieron el decreto reglamentario de la ley de teletrabajo, que ya Heidi Balanta de Mintrabajo les va a contar más en detalle, que permitió eliminar cualquier tipo de barrera jurídica para la implementación de teletrabajo. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con un reto bastante importante, y era fomentar el teletrabajo. Inicialmente el objetivo de la iniciativa en el marco del Plan Vive Digital consistía en reglamentar esa ley, porque no había claridad frente a algunos aspectos como digamos, asegurar frente a las ARLs o la seguridad social. Una vez tumbamos ese problema jurídico, eliminamos cualquier tipo de barrera jurídica. Entonces nos concentramos en 4 pilares. Un primer pilar de acceso, uso y apropiación de tecnologías, que, como les contó María Fernanda, hemos avanzado muy bien. Estamos conectando al país. Casi 100% de los municipios del país van a estar conectados a esa autopista de la información, que es la Red Nacional de Fibra Óptica, que es lo que hace posible el teletrabajo. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande para que las MIPYMES comiencen a subirse al bus de la tecnología. Cuando iniciamos el gobierno, solamente el 7% de las MIPYMES se conectaban a Internet. Las 2 razones, digamos, fundamentales por qué no lo hacían: uno, porque los equipos de tecnología eran muy costosos, cosa que ya eliminamos gracias a que hoy en día tenemos el computador más barato de la región. Anteriormente le dábamos plata al primo o al tío que iba a Estados Unidos para que nos trajera el computador. Hoy en día no es así, pasa lo contrario. En Colombia conseguimos el computador más barato que en Estados Unidos, más barato que en Canadá. De manera que ese primer mito lo eliminamos.
¿Cuál era la segunda razón de por qué los microempresarios no utilizaban Internet? Y es que no sabían para qué les servía, no sabían de su utilidad. De manera que se comenzó a trabajar en un programa muy importante que se llama Mi Pyme Digital y era mostrarle para qué les servía el Internet a los microempresarios. Hay una experiencia pues muy bonita que nos gusta contar y es que un microempresario del sector de calzado en Santander montó su página web, habilitó su comercio electrónico y comenzó a ver que las fronteras ya no existían, las fronteras físicas ya no existían porque el Internet nos permite precisamente eso, traspasar esas fronteras. Y el microempresario comenzó a vender a Ecuador, comenzó a vender a Perú y comenzó a expandir su negocio gracias a las tecnologías y al comercio electrónico. De manera que ahí vemos una gran experiencia para que los microempresarios se suban al bus de la tecnología porque eso les permite expandir su mercado, vender en otros países gracias a herramientas como el comercio electrónico, por ejemplo. Bueno, antes de contarles las tendencias de adopción de esquemas de trabajo colaborativo, el segundo pilar en el cual comenzamos a trabajar fue en el pilar de regulación laboral. El Ministerio de Trabajo viene haciendo unos acuerdos bastante importantes con las aseguradoras de riesgos laborales. Con la expedición del decreto eliminamos cualquier tipo de barrera jurídica y ese es uno de los pilares más importantes para que el teletrabajo tenga, digamos, la acogida que está teniendo actualmente en las principales ciudades del país, como Bogotá, como Medellín, como Cali, por ejemplo. El tercer pilar fue un tema de alianzas público-privadas. Digamos, este tema no funciona si no nos aliamos con el sector privado y si el sector público no comenzamos a dar ejemplo. El ministro Diego Molano siempre dice que hay que aplicar lo que estamos predicando. De manera que iniciamos un proyecto piloto en el Ministerio TIC y se ha, digamos, posicionado tanto el tema que ya son más de 10 entidades públicas del orden nacional y territorial que se han vinculado a la iniciativa. Incluso la semana pasada estuvimos acá reunidos con la Gobernación de Antioquia porque van a iniciar su proyecto piloto de teletrabajo. De manera que desde el sector público también estamos dando ejemplo y el sector privado, más de 35 entidades del sector privado se han sumado al pacto por el teletrabajo. Un pacto que propende por el fomento del teletrabajo en el país y que nos ha permitido avanzar muy bien en el tema. Y un último tema es la cultura del teletrabajo, el último pilar en el cual estamos trabajando. Y es que en Colombia todavía tenemos ese chip de que tenemos que ver al empleado 8 horas ahí sentado sin saber lo que hace. El teletrabajo precisamente nos permite ser más productivos porque orienta a los trabajadores y a los empleados hacia resultados. Tienen que entregar, pues, o tienen que a finalizar su jornada entregar unos entregables a su jefe para medir su productividad. Ya no cuenta las 8 horas que estuvo ahí sentado sin saber lo que estaba haciendo, sino que vuelve a las personas mucho más productivas y a los empleados los hace, digamos, querer más a la empresa, les hace estar mucho más a gusto a la empresa y es un factor bastante importante. De manera que hemos avanzado en esos 4 pilares que enmarcan un poco el plan maestro de teletrabajo en Colombia y que es liderado por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Tecnologías. Pero este tema, digamos, es una tendencia en el mundo entero. Está pasando en el mundo entero. ¿Cuáles son las tendencias de adopción de esquemas de trabajo colaborativo? Pues vemos que Cisco adelantó una encuesta a nivel global donde se entrevistaron a más de 1.200 tomadores de decisiones de TI del mundo para saber cuáles eran las tendencias frente a la adopción de esquemas colaborativos, puntualmente de escritorios virtuales y computación en la nube. Cuando se les preguntó acerca de sus planes para desplegar escritorios virtuales, el 79% de los tomadores de decisiones de TI citaron que era parte de sus planes actuales o de sus planes futuros. El 25% ya lo estaban utilizando y el 35% planeaban hacerlo en el año entrante. De manera que las entidades que se queden por fuera están rezagadas. Hoy en día, con los tratados de libre comercio tenemos que ser más competitivos y el teletrabajo nos hace ser más competitivos. No podemos, o el sector empresarial del país no puede quedarse rezagado frente a esa realidad global que otros países están adoptando temas de tecnología para reducir costos de bienes raíces, para ser más productivos y para generar mayor rentabilidad en sus negocios. Cuando les preguntaban en esa encuesta por qué migrar a la nube, hoy en día se está hablando mucho de la nube, ¿por qué están migrando a la nube? El 52% de los encuestados afirmó que era imperativo por su negocio, buscando disminuir costos y mejorar la productividad. El 41% dijo que están siguiendo la tendencia en la industria, mientras que un 30% lo están haciendo debido a las necesidades del cliente. Y es que
Todos esos temas están relacionados, los esquemas de trabajo colaborativo y el teletrabajo hace que podamos acceder a nuestra información que está en nuestro escritorio o una información que está en la nube desde cualquier lugar. Hoy en día el espacio físico o ese espacio físico ya no existe, simplemente la virtualidad, el teletrabajo y los esquemas de trabajo colaborativo es una realidad que debemos adoptar. Gracias al uso efectivo de las tecnologías en el sector productivo. No importa que seamos una entidad pública, no importa que seamos una MIPYME, no importa que seamos una gran compañía, este tema se está adoptando en todo el mundo y son las tendencias globales frente a relaciones organizacionales. Bueno, pero también le preguntamos frente a la adopción de cómo les va a ellos manejando sus redes personales frente a en las oficinas o en su casa. Los tomadores de decisiones de TI dijeron que más de la mitad manifestaron tener una mejor experiencia trabajando desde su casa con redes personales que desde la oficina. Y es que cuando estamos en nuestra oficina siempre nos llega cualquier compañero de nosotros a pedirnos un favor, a pedirnos que adelantemos cualquier trabajo y hay factores distractores, por ejemplo el teléfono que siempre está sonando. En la casa nos permitimos concentrarnos mucho más. Obviamente el teletrabajo no es para todos los perfiles, ni todas las funciones en una compañía son susceptibles de teletrabajo. Digamos, cuando ya vamos a analizar un programa piloto de teletrabajo, es necesario hacer una serie de entrevistas psicotécnicas para ver si las personas tienen las competencias para teletrabajar. Hay personas que necesitan una persona encima todo el tiempo que les esté vigilando, y otras que no, que son mucho más productivas, mucho más independientes. Y lo mismo las funciones. Hoy en día, bueno, por su misma labor, los conductores, por ejemplo, no pueden teletrabajar, pero hasta una secretaria lo puede hacer. Y en Colombia tenemos mucho la costumbre, o muchos jefes tienen la costumbre, cosa que no pasa en otros países, de que la secretaria va y nos compra el almuerzo, o la secretaria va y nos compra las onces. Eso tiene que eliminarse. Tenemos que migrar a un trabajo más productivo, a una cultura mucho más corporativa. No importa si somos públicos, no importa si somos privados o microempresarios. ¿Qué está pasando en el mundo? 20% de la fuerza laboral en el mundo teletrabaja. Eso es una cifra que viene en aumento año a año, gracias a los problemas de insostenibilidad que hay, gracias al problema de altos costos de bienes raíces. En Bogotá, tener una oficina para 200 personas sale supremamente costoso. Hoy en día el teletrabajo permite que no tengamos que tener un edificio con 200 oficinas, sino simplemente con 50. Existen incluso centros de trabajo colaborativo como Hotbox en Bogotá, que te arriendan un espacio donde tú vas con tu computador y puedes conectarte y simplemente no tienes que alquilar una oficina ni pagar un arriendo mensual para poder trabajar con tus empleados si eres una MIPYME, sino simplemente pagas un par de horas de conectividad y con eso puedes trabajar de este lugar y generar sinergias y generar teletrabajo y generar trabajo colaborativo. De ese 20%, el 10% teletrabaja desde su casa todos los días. Nosotros sabemos que el tema de teletrabajo es un tema gradual, es un tema cultural que estamos promoviendo y que se va a implementar en el mediano plazo. A pesar de que muchas compañías ya lo están haciendo, el 90% del sector empresarial del país son MIPYMEs. De manera que todavía tenemos un reto muy importante para que las MIPYMEs se suban al bus de teletrabajo. Pero nosotros promovemos que las grandes compañías o las entidades públicas teletrabajen 1 o 2 días a la semana, que sea un sistema rotativo, y otros días pueden asistir a sus oficinas a adelantar las actividades que no se pueden adelantar desde la casa, o atender simplemente reuniones, y de manera que se puedan rotar y todos los empleados y jefes también, porque la idea es que sea una política general para toda la compañía, pueden hacer parte de la política del teletrabajo y no sea un choque tan fuerte, sino que unos días se teletrabaja, otros días se trabaja desde la oficina. ¿Cuál es la tendencia en Estados Unidos? 77% de las compañías con más de 2.500 empleados permiten teletrabajar remotamente. Una cifra más grande. Obviamente Estados Unidos es uno de los pioneros del teletrabajo. Esto se inventó por allá en los años 70 del señor Jack Niels, el padre del teletrabajo, que nos acompañó el año pasado en la primera feria de teletrabajo. Obviamente Estados Unidos tiene un avance bastante importante en esta materia. 39% de las compañías con menos de 5 empleados ofrecen la misma opción. Aquí vemos que obviamente son realidades diferentes. Las compañías más pequeñas en Estados Unidos pues tienen una penetración de internet mucho más alta y por eso permiten tener una opción de teletrabajo. Acá en Colombia tenemos un esfuerzo muy grande que hacer. Esto está ligado a que las MIPYMEs comiencen a montarse al bus de la tecnología, se conecten a internet y busquen su utilidad. El mercado todavía es virgen para tema de aplicaciones. Las MIPYMEs
digamos es un mensaje para los emprendedores, las MIPYMES en Colombia tienen un gran potencial de mercado para el desarrollo de aplicaciones a la medida de las MIPYMES, porque todavía necesitan saber para qué sirve y no existen aplicaciones que les permitan a ellos ver la utilidad del Internet y de la tecnología. ¿Qué pasó en Colombia? Nosotros no teníamos cifras oficiales de teletrabajo en el país y pasa mucho en la región. Se sabe que países como Argentina, por ejemplo, que lideran el tema de teletrabajo y pues nosotros venimos trabajando con ellos en el marco de un programa de cooperación técnica, tampoco tienen la cifra. Nosotros el año pasado hicimos un estudio en las 4 principales ciudades del país, incluido Medellín y Bogotá, que determinó que el teletrabajo tiene una penetración del 9% y eso equivale más o menos a 87 entidades que han implementado esquemas de teletrabajo. Nosotros tenemos que duplicar o triplicar esa penetración en un corto tiempo. Por eso estamos haciendo un esfuerzo bastante importante. ¿Y cuáles son los sectores que más lo aplican? El sector de comercio, el sector servicios, el sector industria, el sector de la construcción. Y si lo queremos ver por tamaños de empresa, pues obviamente el 13%, que es el número más grande, se lo llevan las grandes compañías. Pero como les contaba, el falso mito de que el teletrabajo solamente es para entidades del sector de tecnología es falso. Incluso acá en Medellín, Bancolombia ya implementó un esquema de teletrabajo y va a llegar a cerca de 500 teletrabajadores, que es uno de los casos de éxito que hemos visto. Y uno siempre dice, bueno, pero una entidad del sector financiero, bueno, un banco tiene todos sus temas de seguridad de la información, ¿cómo lo hacen? El mercado de tecnología les está ofreciendo actualmente todas las necesidades, sea usted una gran compañía del sector financiero, sea usted una gran compañía del sector farmacéutico o sea usted una pequeña empresa. De manera que estamos buscando que la tecnología se masifique y se generen economías de escala para que todo el mundo pueda acceder a esas herramientas que ofrece el mercado. Otras compañías del sector farmacéuticos, por ejemplo, como Bayer, firmó el pacto por el teletrabajo hace 2 semanas con la viceministra. También del sector de consumo masivo como Unilever también está teletrabajando, Suramericana también está teletrabajando, entidades de todos los sectores, incluso Kellogg's está implementando teletrabajo, de manera que todas las compañías son susceptibles de hacerlo. Para eso tenemos una comisión asesora de teletrabajo, del cual ya les voy a contar más adelante. Cuando les preguntamos también en esa encuesta de percepción que hicimos el año pasado con el Centro Nacional de Consultoría, vimos que la modalidad de teletrabajo que más se utiliza es la modalidad suplementaria, el 43% lo hacen. Y eso es que trabajen unos días desde la casa y otros días desde la oficina. Nosotros también en ese estudio les preguntamos a los empresarios, bueno, pero a ustedes, ¿cuáles son los incentivos que les permitirían tomar la decisión de meterse al tema de teletrabajo? Porque existen muchos mitos, existen muchos miedos, existe mucho desconocimiento frente al tema. ¿Qué fue lo que respondieron? Un 55% acompañamiento jurídico para temas de regulación laboral, un 45% acompañamiento en el proceso de implementación y un 44% jornadas de sensibilización a trabajadores y directivos. Por esta razón, nace la Comisión Asesora de Teletrabajo, que está basada en el Libro Blanco de Teletrabajo, que es una guía práctica para que entidades públicas y privadas implementen esquemas de teletrabajo bajo un esquema genérico que hemos diseñado, mirando modelos de otros países y modelos acá en Colombia que ya han sido exitosos. Entonces, esta comisión asesora está compuesta por el Ministerio TIC, el Ministerio del Trabajo, la Corporación Colombia Digital, y lo que hicimos fue contratar expertos en cada una de las áreas. Este tema de teletrabajo involucra al interior de una entidad el tema de recursos humanos, digamos, la Oficina de Recursos Humanos o de Talento Humano, la Oficina de Tecnologías o de Sistemas, la Oficina Jurídica, la Secretaría General en las entidades públicas, por ejemplo, y tenemos contratado un experto en cada uno de los temas para que puedan asesorar 2 cosas. 1, la implementación de proyectos piloto de teletrabajo en entidades públicas y privadas. Y 2, el desarrollo de políticas de teletrabajo en las regiones. No todas las compañías ni todas las entidades tienen las mismas necesidades y las mismas expectativas. Y pasa lo mismo con las regiones. Con las regiones, por ejemplo, hemos firmado el pacto con Popayán y con Quibdó. Resulta que esas 2 ciudades son unas de las ciudades con más altos índices de desempleo. Entonces ellos quieren generar una solución a través del teletrabajo para generar empleo. Un caso exitoso que podemos ver es el caso uruguayo, por ejemplo. Ellos se han concentrado en
teletrabajo autónomo, no tanto en las compañías ni en las entidades públicas, sino que en las mismas personas, que sean periodistas, sean fotógrafos, sean publicistas, sean músicos, sean locutores, bueno, muchas actividades puedan exportar sus servicios a otros países como Centroamérica o países europeos a través del teletrabajo, y de esa manera se genera autoempleo y se genera pues ingresos a personas que están desempleadas, de manera que es un modelo que estamos explorando y que estamos armando para estas dos ciudades, y que sin duda traeremos también a Medellín para esos emprendedores que quieran montarse al bus del teletrabajo. Pues como ven, frente a organizaciones del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de TIC, el Ministerio del Trabajo, Cajamac, la Superintendencia de Industria y Comercio, CAFAM, organizaciones solidarias, Compensar, muchas entidades están trabajando de la mano de la Comisión Asesora para la implementación de programas piloto, y lo mismo las regiones, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Quibdó, la Alcaldía de Bogotá. Todas estas entidades están subidos al tema, se han subido al tema de teletrabajo con el acompañamiento técnico de la Comisión Asesora, que les permite dar una guía y un acompañamiento técnico en la implementación del teletrabajo. Casos de éxito a nivel global. Sun Microsystems ahorra $68 millones al año en costos de bienes raíces gracias al teletrabajo. Mapfre, por ejemplo, ahorró $1.5 millones en 5 años gracias a la implementación de esquemas de teletrabajo. Según Cisco, esquemas de teletrabajo permiten reducir en 18% los gastos de electricidad en los edificios. De manera que podemos contar muchas otras cifras, incluso Cisco hablaba del 35% de más productividad de los empleados gracias al teletrabajo. Obviamente existen algunos riesgos, por ejemplo el aislamiento. Nosotros tenemos un caso en el Ministerio TIC de una persona en situación de discapacidad que no quiere teletrabajar simplemente porque su vida es ir al trabajo, su vida es ir a hablar con la gente, su vida es poder compartir con sus empleados, con sus compañeros de trabajo, entonces ella no quiso ser parte. Entonces es uno de los riesgos que se puede generar, de manera que por eso nosotros recomendamos que el proceso piloto o el proyecto piloto sea muy riguroso, sea muy responsable y sea muy bien enfocado para que el modelo se pueda adoptar en un futuro. Pero también en Colombia hemos avanzado muy bien. Estas compañías que ven acá ya han implementado esquemas de teletrabajo y muchas otras, simplemente son algunos de los casos de éxito que tienen modelos ya aprobados, modelos adoptados y que tienen cifras para mostrarle a otras compañías y que se puedan montar al bus del teletrabajo. A continuación, Heidi Balanta de Mi Trabajo les va a contar todo el tema de regulación laboral muy brevemente. Muchas gracias.